Bienvenidos a la quinta clase de Historia de la Filosofía. Hoy estaremos hablando de dos temas muy importantes, el cristianismo y la filosofía medieval. ¿Quiénes son sus representantes? ¿Qué es lo que nos dicen ellos sobre el mundo, la vida, el hombre? Comencemos. Cuando comenzamos a hablar sobre el cristianismo, tenemos que entender que el cristianismo es una religión y no una filosofía, pero hace una división profunda en la historia de la filosofía, porque hasta la fecha, cuando nos remitimos a aquella época, juega un papel decisivo en la metafísica al modificar los supuestos sobre los que se mueve el hombre y la situación desde la cual tiene que filosofar. El cristianismo trae una idea nueva que da su sentido a la existencia del mundo y del hombre. Estamos hablando de la creación. El problema del cristianismo, entonces, es explicar la existencia de todas las cosas, porque está extrañado de la nihilidad del mundo, al que considera una nada que pretende ser. Hay dos sentidos de ser, de Dios y del mundo. La verdad religiosa de la creación obliga a interpretar el ser del mundo desde el de Dios y plantea el problema filosófico del ser creador y del creado. Entonces, comenzamos a preguntarnos a partir del cristianismo, ¿quiénes van a ser los protagonistas? Aquellos que van a empezar a utilizar la filosofía para entender el mundo. Como les decía al inicio, cómo la filosofía va a ser instrumentalizada y supeditada por la teología, porque la teología va a ser la que va a tomar a la filosofía como un instrumento para entender las cosas de Dios. Entonces es importante hablar de la patrística. La patrística es la especulación de los padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, con un propósito ni intelectual ni teórico. Pero la filosofía estudia los problemas especulativos que le atañen y adquieren lugar en el cristianismo por las herejías y la reacción intelectual del paganismo. Las verdades religiosas se interpretan en dogmas. Por la aparición de herejías surge la necesidad de precisar los dogmas conceptuales para discutir justamente estos temas de la herejía y convencer a los fieles de la verdad auténtica. Si se dan cuenta, estamos hablando de la necesidad que tenía la Iglesia de fundamentar y contraponer aquella posición de las personas que no eran creyentes o no eran parte del cristianismo. Y por lo tanto había que darle una lógica, porque ¿cómo podías hacerle creer a las personas de que había un Dios? ¿Cómo hacerle entender esos elementos abstractos como es la fe? Y tenías que darle un criterio racional. Por eso va a ser fundamental que el cristianismo tome a la filosofía como un instrumento para interpretar las cosas y darle una base a las relaciones del hombre con Dios y, claro, lo que le rodeaba. ¿Quiénes van a ser los representantes dentro del cristianismo que van a utilizar la filosofía? Esos pensadores. Antes de San Agustín y, por ende, este máximo representante, ¿a quiénes teníamos? Los gnósticos, que fue un movimiento conectado a las religiones orientales. El problema gnóstico es el de la realidad del mundo y del mal. Su posición es dualista entre el bien, que es representado por Dios, y el mal, que es representado por todo lo material, la materia. El mundo es una etapa intermedia entre lo divino y lo material, entonces, lo que convierte a la creación del mundo o la redención del hombre en simples momentos de la lucha entre lo divino y la materia. Tenemos además de los gnósticos a los apologetas, quienes buscan defender el cristianismo frente a las desviaciones cristianas y la polémica pagana, que es básicamente un momento de gran reflexión por todas las contraposiciones. Tenías que asentar el cristianismo como religión oficial y, claro, tenías el enfrentamiento con estos otros grupos. Tienes entonces a los gnósticos, a los apologetas y, claro, tienes a los padres griegos, cristianos con fuentes tomadas de la influencia griega, como
San Irineo, que combate a los gnósticos, quien va a ser un representante importante en esta primera etapa, pero también tienes a otros, como Clemente de Alejandría, que usa la razón y la filosofía para comprender una gnosis, ¿no?, cristiana, subordinada a la fe revelada. Orígenes que se recoge de estas bases del pensamiento clásico para interpretar la realidad y, claro, fundamentar los criterios de la creación como acto libre de la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es importante para estos primeros cristianos tomar a la filosofía, una filosofía particular, ¿no?, la clásica, la griega, para darle un criterio racional, lógico de estas cosas que a veces, como la fe, ¿no?, necesitan una interpretación más allá de la realidad? Tenemos y llegamos a una etapa donde no podemos dejar de mencionar a San Agustín, uno de los principales hombres, figura importante del cristianismo y, claro, de la filosofía, que deja huella en la filosofía y la teología medieval, la reforma y la contrarreforma. Vive San Agustín alrededor de los conflictos que les he mencionado, como son las herejías y el cristianismo, influenciado por su padre, para que vean este antagonismo y esta dicotomía que vive San Agustín, parte fundamental del reflejo de la sociedad en la que vivía. Porque él va a tener la influencia de su padre, que era pagano, y su madre, que era cristiana. Tuvo que debatirse entre ambas posturas y encuentra en la filosofía la oportunidad para hacerlo. Se va por el camino del paganismo, se va por el camino del cristianismo, por influencia, claro, de sus padres. También va a encontrar una influencia en el maniqueísmo, que contiene elementos cristianos y de las diversas herejías como el dualismo del bien y el mal, de Dios y el diablo. Y claro, no podría faltar el de las escrituras, encontrando, claro, a partir de todos esos dilemas existenciales en San Agustín, en el cristianismo la respuesta y el espacio desde el cual escribiría su filosofía fuertemente inspirada por ideas neoplatónicas. Su obra máxima, y no podemos dejar de mencionarla, es La ciudad de Dios. Y claro, una otra obra, Confesiones, donde relata su vida y sus obras importantes desarrolladas a lo largo de su vida. Y esas obras de las cuales mencionamos, ¿no?, son de teología y dogmática. Va a representar prácticamente el paso de la filosofía griega al cristianismo y la Edad Media. Solo dos temas en su filosofía son las que nos va a permitir encarar muchas cosas de las que el mundo de aquel entonces estaba preocupado: Dios y el alma. El centro de su especulación es Dios, y ahí nace su metafísica y teología, parte de Dios, lo que nos va a llevar a entender y hablar sobre la filosofía medieval. Bueno, hasta acá en la primera parte. Ahora nos toca hablar sobre la filosofía medieval. Y dentro de la filosofía medieval, hablar sobre diferentes corrientes, entre ellas la escolástica. El mundo antiguo termina aproximadamente en el siglo V, con la muerte de San Agustín, en el 430, y la Edad Media se considera acabada en el siglo XV con la caída del Imperio Bizantino en manos turcas en 1453. Si se dan cuenta, son 10 siglos de historia difícil de caracterizar. Se debe saber que del siglo V al siglo IX hay una laguna sin filosofía gracias a la caída de Roma. Esos momentos de inestabilidad, las invasiones bárbaras, el sometimiento de la cultura clásica y las divisiones tajantes entre los estados bárbaros van a impedir justamente lo que les estoy mencionando: la construcción, momentos de reflexión filosóficas y, por ende, ¿no?, el asentamiento de una filosofía particular en este periodo. El reto que se ponen los intelectuales es salvar y rescatar los restos de la cultura antigua en enciclopedias,
En toda esta época, la transición, el saber antiguo de los escritores paganos y de los padres de la Iglesia se conserva sin rigor intelectual. Es una etapa prácticamente de acumulación. Y claro, aquí juega un rol fundamental la escolástica. La escolástica, a diferencia de las artes liberales, es un saber teológico y filosófico, que se construye en colaboración de la eclesiástica. En la escolástica existe un cuerpo unitario de doctrina que se conserva como un bien común del siglo XI al siglo XV, en el que colaboran diversos pensadores individuales. Y claro, tenemos que hablar sobre los temas entonces que se van a empezar a abarcar en este periodo, en la Edad Media. ¿Cuáles van a ser las preocupaciones de todos estos hombres y mujeres? Y claro, específicamente de quienes van a empezar a reflexionar sobre estas cosas. Y esos temas son, entre ellos, la creación. El cristianismo parte de la nihilidad del mundo, y cuando les hablo de esa nihilidad es la condición o la cualidad de no ser nada, que lo califica como contingente, no necesario y sin razón de ser, ya que la recibe de Dios. La creación es el primer problema metafísico de la Edad Media. No es la génesis o generación, porque eso supone movimiento sustancial, y no hay sujeto, porque Dios no hace el mundo con una materia previa, sino que lo crea. La creación es creación de la nada, que viene de la intervención de Dios. No puede haber algo antes de Dios. Por eso hablamos de la nada como parte fundamental que empieza a explicar estas cosas de la creación. Pero además de la creación, otro tema que es parte del debate, de la reflexión en aquel periodo, son los universales. ¿De qué estamos hablando? La cuestión de los universales llena toda la Edad Media. Los universales son los géneros y las especies, y se oponen a los individuos. La cuestión es saber qué tipo de realidad corresponde a esos universales. Las cosas que tenemos a la vista son pensadas mediante sus especies y sus géneros. Las cosas se conocen mediante sus conceptos, y estos son universales. Para conocer un individuo necesito del universal, es decir, de la idea. Finalmente, un tema importante, ya les he dado algunas pautas a lo largo de esta exposición, es la razón. El logos aparece como un motivo cristiano esencial desde los primeros momentos, ya que Dios es el logos, lo que significa que Dios es palabra y razón. Es el origen de los problemas con la posición del hombre, que aparece como un ente finito, una cosa entre las demás, un animal que tiene logos. Es un ente que participa del ser, la criatura. Es un espíritu capaz de saber qué es el mundo, un intermedio entre la nada y Dios, un ente hecho a imagen y semejanza de Dios. La filosofía medieval propone la interiorización para conocer la verdad, porque solo mirando dentro encuentras a Dios, que es la verdad. Entonces, esos son los temas que se tratan en este periodo. Pero ¿quiénes hablan sobre estas cosas? ¿Quiénes reflexionan sobre estos temas? Tenemos que hablar entonces de los filósofos medievales, sus representantes. La filosofía medieval comienza propiamente en el siglo IX. La organización del estudio filosófico va a aparecer en las escuelas que surgen a comienzos del siglo IX en el Renacimiento carolingio. De estas escuelas, formadas con maestros europeos, especialmente franceses, ingleses e italianos, surge el primer brote importante de la filosofía en la Edad Media. Y tenemos que hablar de, entre esos representantes, de Juan Escoto, quien va a ser influenciado por la mística neoplatónica. Desmentía él la predestinación, y su objetivo fue ortodoxo, porque creía que la razón es quien interpreta lo que nos revelan los textos sagrados. ¿Se dan cuenta? Es la razón la que nos tiene que permitir, decía, ¿no?, revelar lo que realmente dice la Biblia, y nada más.
Escoto pone en primer lugar la revelación en sentido riguroso, la autoridad de Dios por encima de todas las cosas, y en segundo lugar a la razón. Por eso les hablo de que se instrumentaliza, ¿no?, a la filosofía. En este caso, la razón está al servicio de la fe, a la que se subordinan las otras autoridades. Y estas autoridades van a ser la de los padres de la Iglesia y los comentaristas sagrados anteriormente mencionados. En el siglo X es terrible las luchas que se van a empezar a dar, las invasiones, y claro, desaparece el florecimiento carolingio, producto de estos problemas, de estas guerras internas, y de todo el siglo IX. El pensamiento medieval se recluye en los claustros y adquiere un carácter monacal. Vives un momento difícil de conflicto, de invasiones, de guerra, y claro, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que le queda a estos cristianos? Básicamente, replegarse en las iglesias. Por eso les digo que la filosofía va a adquirir un carácter monacal. La orden benedictina se convierte en la principal depositaria del saber teológico y filosófico. Hemos hablado entonces de Juan Escoto, tenemos que hablar entonces de San Anselmo, quien va a ser el primer gran filósofo medieval después del comienzo de Escoto, fundador de la escolástica e inmerso en la tradición patrística, que va a tomar la ascendencia agustiniana y neoplatónica. Claro que sí. Su obra es una primera síntesis de la escolástica. Su teología y filosofía están orientadas a las demostraciones de la existencia de Dios, que están soportadas por la fe, ya que la fe misma tiende a saber y buscar esta intelección, esta necesidad que emerge de su carácter interno. La escolástica queda entonces constituida. Comienza una organización social para consolidarse en el siglo XII, y las escuelas se convierten en centros intelectuales importantes que conducirán a la creación de las universidades. El núcleo principal de la filosofía es Francia. En este siglo la cuestión de los universales se plantea con todo rigor y domina el realismo pese a los intentos de oponerse al extremismo del realismo moderado. La influencia árabe y judía se hace sentir en la escolástica de un modo realmente intenso. Y claro, si estamos hablando de esa influencia árabe y judía, tenemos que hablar de las filosofías orientales, las cuales se van a cultivar con bases aristotélicas y neoplatónicas, influenciados por el cristianismo y la religión, sobre todo para musulmanes y judíos. Hablemos entonces primero de los árabes, quienes conocen a Aristóteles por los sirios y los convierten a su eje, aunque con imprecisiones por las malas traducciones. Su filosofía es escolástica musulmana, cuyo principal tema es la interpretación racional del Corán y las relaciones entre la religión y la filosofía, muy parecidas a la de los primeros cristianos. También están los filósofos árabes españoles desde el siglo X al siglo XIII, sobre todo en Córdoba, donde se van a asentar estos son personajes, que pone en auge la filosofía oriental. Resalta de este grupo, y no podemos dejar de mencionar a Averroes, que fue gran comentador. Sus ideas sobre la eternidad del mundo, materia, movimiento, influyeron a los demás filósofos medievales. Consideraba él al intelecto humano como inmaterial, eterno, único e impersonal. Claro, tenemos por un lado a los árabes, pero tenemos por el otro a los judíos. Desarrollado bajo el influjo de los árabes, procede su pensamiento de aportes neoplatónicos y místicos. Hacen una escolástica hebrea. Su filosofía está unida a las cuestiones teológicas. El objeto supremo de la religión y de la filosofía es el conocimiento de Dios. No busca interpretar toda la Biblia. Su metafísica es negativa. Y
considera el intelecto humano único y separado. Hasta ahí esta primera parte dentro de el entendimiento y la comprensión de la filosofía medieval. Pero ahora ingresamos al mundo espiritual del siglo XIII. Este siglo marca una nueva etapa. Hasta aquí la filosofía cristiana se inspiraba en Grecia y sobre todo en Aristóteles, que enriquece la escolástica. Toman su metafísica y comienzan a discrepar con sus estudios naturales, al punto de prohibir su pensamiento, el pensamiento aristotélico, a excepción de la lógica y la ética. También comenzarán a nacer las universidades, sobre todo en París, que va a ser un centro de relación filosófica importante. ¿Se dan cuenta? Antes estaba Francia y ahora nos vamos hacia Inglaterra, como centros de enseñanza, agrupaciones de maestros y alumnos de las escuelas, protegidas por la Iglesia y el Estado, para cultivar conocimiento. Se mantenían vivas las enseñanzas platónicas, aristotélicas y agustinas. Surgen también las órdenes mendicantes para sustituir a los benedictinos. Y cuando hablamos de las órdenes mendicantes, estamos hablando de los franciscanos y dominicos. Sus funciones eran de unción y predicación, defensa de la ortodoxia y la Inquisición. Tenían su propia actividad filosófica y teórica, prácticamente de servicio, ¿no? Y no tan fundamentada en la lógica de la razón. Dentro de este periodo, tenemos que hablar de San Buenaventura, Agustino, que consideraba que el fin de los conocimientos humanos es Dios. El conocimiento se alcanza de distintos modos y por distintos grados, y culmina en la unión mística. Considera San Buenaventura que la filosofía, ¿no?, es el viaje de la mente hacia Dios. Se conoce a Dios en la naturaleza por sus vestigios, en su propia imagen, que es nuestra o muestra del alma y directamente muestra de su bondad. Dentro de todo este periodo, dentro de la lógica de cuestionamiento a Aristóteles, pero sin separarse totalmente de su pensamiento, vivimos un periodo de la filosofía aristotélico-escolástica. La escolástica se niega a renunciar, por lo tanto, a Aristóteles, y quieren rescatar elementos principales de la explicación dogmática que puedan sustentar el pensamiento cristiano. Entre ellos, dentro de este periodo de la filosofía aristotélico-escolástica, tenemos que mencionar a San Alberto Magno, que buscaba interpretar y asimilar las obras de Aristóteles y por ello hace un paráfrasis de ellas, aumentando comentarios musulmanes, judíos y propios, que es vulgar y poco clara gracias a la estructura del pensamiento tradicional de la escolástica que profesa. Pero también tenemos que mencionar a Santo Tomás de Aquino. Si en un momento reconocemos las obras y la presencia de San Agustín, del mismo modo no podemos dejar de mencionar a Santo Tomás de Aquino, principal representante y defensor de la Iglesia, quien va a llevar adelante el pensamiento aristotélico, que escribe dentro de muchas de sus obras la Suma Teológica, quien adapta el pensamiento griego a la escolástica con fines dogmáticos, comenta y rescata la física, la metafísica, la psicología y la ética de Aristóteles para este propósito, ya que se dedicaba a la filosofía y teología movidas por la religión. Los problemas que lo mueven son la demostración de la existencia de Dios y la explicación de su existencia, la interpretación racional de los dogmas o el aislamiento de su núcleo misterioso, la Trinidad, la creación del mundo, la Eucaristía, la doctrina del alma humana, la ética, el problema de los universales que hace instante hemos hablado. Distingue dos ciencias y tipos de saber que prácticamente se centran y van a ser el sumo de toda la discusión de este periodo. La teología
fundada en la revelación divina y lo que implica las cuestiones de Dios, y la filosofía, que es el ejercicio de la razón humana que la hace, ¿no? Entender al hombre y al mundo. Si se dan cuenta, él va a hacer la síntesis de lo que hemos venido hablando, la filosofía y la teología. La filosofía al servicio de la teología, la fe como principal elemento de la teología y la razón como principal elemento de la filosofía. Entonces, cuando llegamos a un punto importante dentro de la comprensión de la filosofía en términos de la política, la filosofía de Aristóteles en términos de la interpretación, más bien dicho, la filosofía en términos de la interpretación de Santo Tomás de Aquino a partir de Aristóteles, bajo el contexto de la política, tenemos que hablar que su filosofía del Estado responde a la de Aristóteles. El hombre es animal social o político por naturaleza, y así también la va a repetir Santo Tomás de Aquino. Y la sociedad es para el individuo. El poder viene de Dios, de los tipos de gobierno. El mejor, nos va a decir, es la monarquía moderada, con participación del pueblo. Y el peor, la tiranía, con la superioridad mayor de la Iglesia. Hablemos ahora de Rogerio Bacon, dedicado a la filosofía, las lenguas y las ciencias, investigador y experimentador que aplica la matemática, la física y fabrica instrumentos ópticos. Es alquimista, astrónomo, lingüista. Considera que la filosofía y la ciencia solo deben explicar la verdad revelada en las Escrituras, ya que Dios enseñó a los hombres a filosofar. Ellos no pueden solos por la malicia humana que hace que Dios no manifieste las verdades plenamente, tratar de explicar las cosas. Si lo hacen separado de la lógica y el vínculo con Dios, bueno, sus revelaciones no serán verdaderas, porque él considera que es necesario volver a los filósofos antiguos para llegar a la verdad. Necesidad de la historia, lengua y matemáticas para la interpretación de la naturaleza. Reconoce tres modos de saber: el de la autoridad, la razón y la experiencia. Otro personaje, Raimundo Lulio, quien estudió la ciencia, fue místico y poeta, considerado como un representante en la filosofía cristiana en España, quien considera que la conversión de los infieles requiere la prueba racional de la verdad cristiana. Cree que la razón puede y debe demostrar todo. La filosofía la convierte en apologética. Llegamos a un momento en el que tenemos que hablar de Scoto y Ockman. Primero hablemos de Juan Duns Scoto, quien rompe el equilibrio entre la teología y la filosofía impuesto por Santo Tomás. Las distancias que va a marcar Scoto por su objeto formal y material va a ser importante. La teología se reduce a lo que es dado por la revelación sobrenatural y la filosofía al conocimiento alcanzado por la razón. Así como hemos hablado de Scoto, tenemos que hablar de Guillermo de Ockman, quien lleva al máximo la distancia entre la teología y la física. Considera que las verdades de la fe son inaccesibles a la razón y la filosofía nada tiene que hacer con ellas, que la ciencia es conocimiento verdadero, pero no resuelto, que se hace evidente a través del proceso, está bien. Pero si se dan cuenta, tanto Ockman y Scoto son los que van a empezar a generar esa separación que Santo Tomás de Aquino había logrado fusionar en una comprensión entre la filosofía y la teología, las cuales deben ir de la mano, claro, la filosofía al servicio de la teología. Pero aquí Scoto y Ockman nos dicen, no, no tiene que suceder aquello. No hay razón por la cual la filosofía deba estar vinculada con la teología. Una cosa es una y la otra tiene otras particularidades.
Entonces, en esta última fase, en la cual vamos ingresando, en la fase última medieval, la crisis escolástica post-Ockman y post-Escoto nos van a presentar, por ejemplo, las corrientes ockmanistas, ¿no? Aquellos seguidores de Ockman, que se acercaban al averroísmo latino, quienes influyeron en las ideas de Colón, por ejemplo, sobre la esfericidad de la Tierra. Ya no estás tan vinculado a que las cosas sean explicadas por la religión, sino ya empiezas a explicar las cosas del mundo por la razón misma. Por eso, si se dan cuenta, existe ya poco a poco esa separación. Las cosas de la iglesia que sean explicadas por la teología, pero las cosas del mundo que sean explicadas por la razón. Entonces, esta tendencia y esta corriente de Ockman van a darse también a partir del averroísmo latino, la cual va a iniciar en el siglo XIII y tiene resonancia en el Renacimiento. Para que vean, ya estamos en esos periodos tan próximos del Renacimiento, quienes creían en la eternidad del mundo y la unidad del entendimiento humano, por lo que solo hay un intelecto de especie. Su doctrina de la doble verdad postulaba que una misma proposición puede ser verdadera en la teología y falsa en la filosofía y de manera inversa. Entonces, se comienza a hablar de la mística especulativa, las cuales van a inspirar a la renovación de la Iglesia, de la religión del siglo XV y del siglo XVI. Y en este periodo, en el siglo XV, se va a producir la decadencia de la escolástica y se mantienen las escuelas tomistas, pero prácticamente ya estamos en ese periodo final del pensamiento cristiano. De esta forma se desarrolla el pensamiento filosófico durante la Edad Media, la cual va a tomar como base y referencia el pensamiento clásico de filósofos como Aristóteles y Platón. Y claro, en este periodo la filosofía se supeditará a la teología para explicar las cosas del mundo, las cosas del hombre y de todo lo que lo rodea. Ha sido un gusto acompañarlos en esta jornada y claro, los espero la próxima.